Muy buenos días, bienvenidos a Víscera Hueca. Para mí es un gusto estar con ustedes de nueva cuenta. El día de hoy pues va a ser a través de la asincronía. De igual manera conocen que a través de los canales oficiales de la universidad se pueden contactar con mi persona respecto a dudas y con mucho gusto pues puedo apoyarlos. Entonces, bueno, en la ocasión anterior tuvimos a bien platicar un poco respecto a intestino. Ahora vamos a platicar de la víscera sólida, la cual pues es no tan abundante como la víscera hueca dentro del abdomen. Sin embargo, un par de órganos son fundamentales para la cuestión metabólica. Ahora empezamos por el hígado, que es la víscera más grande del organismo. Está situada en el cuadrante superior derecho, pero se puede extender hasta el cuadrante superior izquierdo y tiene pues porciones que son diafragmáticas y viscerales desde el punto de vista anatómico. La irrigación está dada por la arteria hepática derecha e izquierda, que ambas son ramas de la hepática propia, que ustedes ya conocen que es una rama de la arteria hepática común, la cual por supuesto es arteria del tronco celíaco, ¿verdad? Queda vaso de la aorta abdominal, que es tan importante por poseer la gástrica izquierda, que da irrigación a la curvatura menor, la esplénica, que da irrigación al vaso, y pues todas sus ramas. A continuación pues tenemos una imagen en donde podemos observar cómo la arteria hepática propia, rama de la hepática derecha, rama de la hepática común, ¿verdad? Pues se acerca o ingresa a través del ilio, ¿verdad? Sabe usted que ilio en anatomía se refiere al punto donde ingresa una serie de vasos o estructuras vasculares, neurovasculares, de manera que la hepática propia interno en el hígado se divide en hepática derecha e izquierda para producir la irrigación tan importante, ¿verdad? A su vez puede observar más cercano a la aorta abdominal el tronco celíaco, ¿verdad? Con sus respectivas ramas, la gástrica izquierda y la esplénica. La cara diafragmática del hígado se refiere a aquella que es lisa, tiene forma más o menos de una cúpula y está por supuesto en relación con ese músculo respiratorio tan importante denominado diafragma, en específico la cara inferior. Tiene un receso sufrénico, quiere decir que es un espacio que está debajo del hígado, que está entre el hígado y el diafragma y que se puede dividir en un receso sufrénico derecho y en un receso sufrénico izquierdo por un ligamento que divide el hígado en dos lóbulos. Ese ligamento se denomina ligamento falciforme y lo puedo observar en la imagen marcado. Entonces, este ligamento lo que hace es separar la porción que está más cercana al diafragma de parte del hígado y entonces pues divide este famoso receso sufrénico. Y también hay un receso hepatorrenal que se produce más en la cara visceral del hígado. Ahora esto no lo puedo observar en la imagen, pero pues lo que contiene o lo que lo forma es el hígado, el riñón derecho, la glándula suprarrenal del lado derecho, que se continúan entre sí. En la siguiente imagen lo que podemos observar entonces son los denominados recesos, ¿verdad? En la parte más posterior cercana al diafragma encuentra el receso sufrénico y en la parte más antero-inferior puede observar el receso hepatorrenal que, como le repito, relaciona el hígado con el riñón y la glándula suprarrenal, que en este corte pues no se logra observar. La cara visceral, por otra parte, está cubierta por peritoneo visceral en la fosa de la vesícula biliar y por el hilo hepático, la que usted ya sabe que es el punto a través del cual ingresan estructuras vasculonerviosas fundamentales en el hígado, específicamente la arteria hepática, la vena porta y los conductos hepáticos. Se relaciona con múltiples estructuras en su paso, por ejemplo el esófago, la porción anterior derecha del estómago, la porción superior del duodeno, el aumento menor, la vesícula biliar, la flexura cólica derecha, que ya conoce por la clase previa, el colon transverso derecho, el riñón derecho y la glándula suprarrenal del lado derecho. Entonces observamos a continuación la cara visceral, ¿verdad? No la diafragmática, porque en este caso se denomina visceral porque está relacionada con el resto de víscera. Observe cómo dentro de esta porción, de esta vista del hígado, se observa cómo las impresiones de otras estructuras pues van haciendo mella a lo largo de pues esa estructura sólida intraabdominal denominada hígado, ¿no? Cómo se relaciona, por supuesto, el hilio hepático en la imagen superior, donde entra la porta, la arteria hepática y el conducto biliar. Hay ligamentos relacionados a la estructura del hígado, ¿verdad? Por ejemplo, podemos mencionar el falciforme, que está unido a la pared anterior del abdomen, ¿verdad? A ese nos referimos, el cual produce la división en lóbulo izquierdo y derecho del hígado, ¿verdad? Podemos mencionar que el ligamento falciforme está a lo largo de la pared anterior abdominal, a excepción del área desnuda del hígado, ¿verdad? Que es una parte que se relaciona directamente
con el diafragma. Está rodeada por peritoneo visceral, como usted ya conoce. Existen otros como los ligamentos hepatogástricos que por su nombre relacionan hígado y estómago. El hepatoduodenal, ¿verdad? Que son parte del aumento menor, aquella estructura, aquel repliegue de peritoneo. Y los triangulares derecho e izquierdo, así como los coronarios anteriores y posteriores. En la siguiente imagen lo que puede observar pues es una vista de la cara visceral del hígado, donde se detalla en qué momentos se encuentran estos mencionados ligamentos. Por ejemplo, los triangulares izquierdo y derecho los observa usted a los laterales, ¿verdad? Y pues también puede encontrar los coronarios, que se denominan de esa forma porque revisten, digamos, o asocian la corona o la parte más superior del hígado a la extensión del diafragma justo en la parte abdominal del diafragma, ¿listo? El falciforme, que como es de la cara anterior, divide el lóbulo derecho e izquierdo y no se puede observar en esta imagen, la cual es una vista más visceral. El hígado se puede dividir en lóbulos derecho e izquierdo, el falciforme, anterosuperior es el límite que los divide y la fisura para el ligamento venoso y el redondo en la cara visceral. Entonces observemos una cara anterior, perdón, una cara diafragmática, ¿verdad? Entonces observe cómo el ligamento divide en lóbulo derecho e izquierdo, mientras que en la cara más visceral lo divide entonces estas fisuras, ¿verdad? La fisura del ligamento venoso y la fisura del ligamento redondo. El lóbulo hepático derecho es por supuesto más grande y aunque a nivel funcional otros lóbulos dentro del derecho se relacionan con vasculatura que está del lado contralateral, anatómicamente hablando podemos relacionar otras subdivisiones especiales de los lóbulos hepáticos dentro del lóbulo derecho. En este caso hablamos del lóbulo cuadrado que está en la cara visceral del hígado y el lóbulo caudado que está en la parte posterior de la cara visceral. En esta imagen podemos observar entonces inferior, más cercano a la vesícula biliar, el lóbulo cuadrado y superiormente lateral a la cava inferior, el lóbulo caudado. Ambos forman parte desde el punto de vista anatómico del lóbulo derecho del hígado. Y finalmente el lóbulo izquierdo, que por supuesto tiene menor trayecto, ¿verdad? Tiene menor extensión y es lateral izquierdo al ligamento falciforme. La vesícula biliar es un saco en forma de pera, cuya función es recibir la bilis, concentrarla y almacenarla, y está localizada en la cara visceral del lóbulo hepático del lado derecho, en una fosa que se llama la fosa para la vesícula biliar, y el lóbulo cuadrado, ¿ok? Posee entonces la vesícula biliar clásicamente tres porciones, un fondo que en algunas ocasiones se puede observar cómo protruye desde la cara visceral hacia la cara diafragmática. Observen la parte inferior del lóbulo derecho cómo el fondo emerge de ese borde inferior del lóbulo derecho del hígado. Un cuerpo que puede apoyarse también en el colon transverso y en la porción superior del duodeno, y un cuello que es una parte más estrecha que lo conecta con el conducto cístico, que es donde se vacían las secreciones propias de este reservorio tan importante de bilis denominado vesícula biliar. La irrigación, por supuesto, está dada por la arteria cística que pertenece a la hepática derecha, que a su vez es rama de la hepática propia, que a su vez es rama de la hepática común, que finalmente es rama del tronco celíaco y por supuesto de la aorta abdominal. El páncreas es un órgano retroperitoneal, se encuentra posterior al estómago, en la pared posterior del abdomen desde el duodeno hasta el vaso. Obsérvenlo en la imagen, en la parte posterior del estómago, ¿verdad? Es retroperitoneal, quiere decir que la lámina de peritoneo parietal la recubre por encima y por detrás pues no tiene ninguna capa de peritoneo. Decimos que es retroperitoneal secundario porque inicialmente es un órgano peritoneal que se va haciendo hacia posterior. La cola del páncreas emerge de ese retroperitoneo y puede ser intraperitoneal. El páncreas a su vez se puede dividir entonces en porciones, en específico podemos hablar de 5. La más prominente denominada cabeza se encuentra rodeada por una C, que es en este caso la porción descendente, la tercera porción del duodeno. Luego el proceso ciforme, que está más posterior y que en esta imagen no se puede observar apropiadamente, también denominado uncus. Sin embargo, puede ver el principio del proceso ciforme, ahí está marcado lateral a la mesentérica, a la vena mesentérica superior y a la arteria mesentérica
superior, ¿verdad? Uncus derivado del griego uña, ¿verdad? Porque tiene forma de uña. Un cuello que es anterior a los vasos mesentéricos superiores y posterior a él mismo se encuentra la vena mesentérica superior y la esplénica uniéndose para formar la vena porta. Entonces, si usted lo observa con el suficiente detenimiento posterior a la cabeza, luego de la cabeza observa esta porción denominada cuello, detrás de la cual o a través de la cual discurren los vasos mesentéricos y posterior a la cual se produce la unión de las venas esplénica y mesentérica superior para formar aquella porta que va a insertarse a través del hilo hepático y permitir que el contenido absorbido en el intestino se metabolice en el hígado. El cuello, que es anterior a los vasos mesentéricos superiores, como le repito, el cuerpo, que es alargado, es un alargamiento que se produce después del cuello, y ese cuerpo pues conecta con la cola, la cual pues finaliza entre las hojas del ligamento espenorrenal o la estructura que une entonces el vaso con el riñón. Podemos observar unos cortes, en este caso tenemos una tomografía axial computarizada, un corte a la altura del páncreas donde podemos observar pues esta estructura alargada que pasa retroperitoneal, ¿verdad? Anterior a la columna vertebral y que se asocia entonces, por ejemplo, al riñón y al hígado. El páncreas tiene un conducto pancreático que empieza en la cola del páncreas y se dirige a la derecha por el cuerpo y cambia de dirección hacia inferior después de entrar a la cabeza. Entonces observe cómo ese conducto inicia en la cola, continúa su trayecto a lo largo del cuerpo y luego dentro de la cabeza cambia su trayectoria para poder insertarse en la segunda porción del duodeno. En la parte final del mismo, ¿verdad?, del conducto, se une al conducto biliar para formar una ampolla o un engrosamiento denominado la ampolla hepatopancreática o de Vater, que se introduce en el duodeno, como le repito, en la segunda porción y forma la papila duodenal mayor, dentro de la cual está el esfínter de la papila, quien domina el vaciamiento de las secreciones propias del árbol biliar y del páncreas, ¿verdad?, para favorecer la lisis y la absorción de macronutrientes. El conducto pancreático accesorio drena al duodeno, pero por encima de la papila mayor, ¿verdad? Recuerda esa observación que hicimos en clase, por encima de la papila mayor, ¿verdad?, en una denominada papila duodenal menor. Este conducto se ramifica, ¿verdad?, tiene una rama izquierda y otra que desciende por el uncus y observa con el suficiente detenimiento. Y ambos suelen estar comunicados, ¿verdad?, suelen estar relacionados entre sí. El objetivo es que si alguno por algún motivo sufre obstrucción, pues pueda continuar el aporte pancreático hacia el duodeno. El páncreas está irrigado, ¿verdad? Incluye arterias gastroduodenales, que son ramas de la arteria hepática común, en específico la pancreatoduodenal anterosuperior y la pancreatoduodenal posterosuperior, ¿ok? La imagen observe con el suficiente detenimiento y trate de concentrarse al buscar la pancreatoduodenal anterosuperior. Y si ya logró detectarla, observe cómo pues, existe también la pancreatoduodenal posterosuperior. Hay otras ramas que vacían. Hay otras ramas que vacían. Hay otras ramas que vacían a otras estructuras, por ejemplo la pancreático dorsal y mayor, pues se originan de la esplénica y forman la pancreática inferior, la pancreatoduodenal anteroinferior, que es rama de la mesentérica superior, por la pancreatoduodenal inferior, de la misma manera que la pancreatoduodenal posterior-inferior, ¿verdad? Entonces se forma un cortocircuito, una anastomosis entre irrigaciones provenientes del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior para asegurar que el páncreas esté debidamente irrigado todo el tiempo. Es importante tener conocimiento de cómo la bilis discurre a lo largo del árbol biliar. Tome en cuenta que es producto del hígado, ¿verdad? Sale del hígado y se conecta con la vesícula por la porción descendente del duodeno, ¿ok? Sale del hígado y conecta con la vesícula y luego va a vaciarse la porción descendente del duodeno en segunda porción. La forma más adecuada de explicarlo es que los conductos dentro del hígado
vacían a conductos hepáticos izquierdo y derecho y esos producen un conducto hepático común que junto a la arteria hepática y a la porta pasan a lo largo de esta estructura que se produce por un engrosamiento del aumento menor, usted ya lo conoce, el ligamento hepatoduodenal. Y luego se continúa con el conducto hepático común, el cual se asocia al conducto cístico, que es el que proviene de la vesícula biliar, para formar un conducto biliar que es el que se va a insertar en conjunto con el conducto pancreático a nivel de la papila duodenal mayor. El vaso está contra el diafragma entre las costillas 9 y 10, como lo puede observar en la imagen en el lateral de su diapositiva. Está localizado en el cuadrante superior derecho y se relaciona con la curvatura mayor del estómago por el ligamento gastroesplénico, por el cual usted ya conoce que discurren arterias gastromentales o gastroepiploicas, así como arterias gástricas cortas. Además, se asocia con el riñón derecho por el ligamento espleno-renal, que pues usted ya lo acaba de escuchar, en donde discutimos un poquito de la cola del páncreas. Y también a través de ese ligamento pues discurren vasos esplénicos. A continuación lo puede observar en una imagen, ¿verdad? Primeramente de anterior a posterior observa el hígado, luego observa el estómago, ¿verdad? Conectado a través del aumento menor, y luego cómo ese ligamento gastroesplénico conecta estómago con vaso, y el vaso a su vez se conecta con riñón por el ligamento espleno-renal. El vaso está rodeado por peritoneo visceral, excepto en la zona donde el hilio existe. Esa zona es el punto donde ingresan vasos y venas, ¿verdad? Así como existe un hilio hepático, existe un hilio esplénico, y pues la estructura vascular más importante que penetra a lo largo del hilio es la arteria esplénica, que es rama D, el tronco celíaco, y en ocasiones hasta la cola del páncreas, ¿verdad? La irrigación del vaso está dada, como ya lo sabe, por la arteria esplénica, que es rama del tronco celíaco. A continuación lo que podemos observar es una porción del árbol biliar, ¿verdad? Lo que le mencionaba, el conducto hepático izquierdo y derecho, que suelen ser intrahepáticos, se fusionan entre sí para formar un conducto hepático común, el cual finalmente se asocia al conducto cístico que proviene de la vesícula biliar, para producir el conducto biliar que va a vaciarse en la porción descendente del duodeno a través de la papila duodenal mayor en conjunto con el conducto pancreático. Lo que pueden observar es una administración de medio de contraste para observar el árbol biliar en un paciente vivo. ¿De acuerdo? Entonces, algo importante mencionar es que durante mucho tiempo la anatomía segmentaria del hígado no se consideró tan importante, pero con el desarrollo de la cirugía hepática, en específico la resección de las metástasis, se volvió mucho más importante. Se le conoce también como los segmentos de Koiner, ¿verdad? Este tipo de división se debe a que conocer con precisión los segmentos hepáticos permite realizar resecciones más seguras y con una intención curativa. Desde el punto de vista quirúrgico, el hígado no se divide de la misma manera que lo hacen en lóbulos anatómicos clásicos. Lo más importante es el llamado plano principal, que divide el hígado en dos mitades de tamaño similar. Este plano es imaginario y tiene una orientación parasagital. Va desde la fosa de la vesícula biliar hasta la cava inferior y en él se encuentra la vena hepática media. La segmentación clásica describe 8 segmentos relacionados con la distribución de la arteria hepática y la vena porta, así como los conductos biliares, es decir, cada segmento posee su propia irrigación por parte de la arteria hepática, su propio aporte por la vena porta y su propio conductillo biliar. El segmento número 1 es el lóbulo caudado y los demás segmentos se enumeran en sentido horizontal hasta el número 8. Esta organización es constante en los individuos, lo cual hace especialmente útil su uso en la cirugía. Por ejemplo, desde una perspectiva quirúrgica, una hepatectomía derecha implica dividir el hígado en el plano principal y resecar el 5, el 6, el 7 y el 8 y preservar el 1, el 2, el 3 y el 4. Los cálculos biliares son muy frecuentes, especialmente en personas que tienen más de 40 años, así como en mujeres. Su composición es variable, aunque suele predominar los que están formados por una mezcla de colesterol y pigmento biliar. En algunos casos se calcifican y puede hacerse visibles en radiografías, aunque la mayoría de veces son hallazgos incidentales cuando se hace ultrasonido.
La forma más sencilla de confirmar su presencia es con un ultrasonido, ¿verdad? El paciente en ayunas, en un ayuno de 6 horas, podemos observar la vesícula, ¿verdad? Bien distendida y reduce la interferencia con el gas del intestino. Además de ver cálculos, nosotros también podemos ver si la vejiga está dilatada, etc. También utilizamos con frecuencia la colangiopancreatografía. Este es un estudio que permite obtener imágenes de la vesícula, ¿verdad? Y es útil para identificar cálculos. Entonces, una cuestión importante es que en algunas ocasiones los cálculos pueden producir obstrucción cuando se alojan en el cuello de la vesícula, y cuando esto ocurre la vesícula no se vacía adecuadamente y la contracción de su pared produce dolor. Si el cuadro persiste puede indicar una colecistectomía, el cual es un procedimiento frecuente que se realiza a través de múltiples técnicas, pero una de ellas es una colecistectomía videolaparoscópica, es decir, una extracción de la vesícula biliar a través de la inserción de puertos, ¿verdad? En algunas ocasiones la vesícula puede llegar a inflamarse y si la inflamación compromete el peritoneo puede haber dolor en el hombro. Esto ocurre porque los nervios que inervan el diafragma proceden de C3 a C5, que también se relaciona con la sensibilidad cutánea del hombro. En algunos casos los cálculos más pequeños pasan por el conducto biliar y pueden quedarse retenidos en la ampolla, y esto también obstruye el paso de la bilis, pero también de la secreción pancreática, ¿verdad? Entonces eso puede llegar a producir un fenómeno denominado ictericia, la acumulación de bilis en sangre. Cuando los cálculos están dentro del árbol biliar y producen una obstrucción, puede realizarse una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Le conocemos como CEPRE, pero también se le puede denominar por sus siglas en inglés ERCP. Este procedimiento combina una endoscopía y fluoroscopía, por lo que no solo sirve para diagnosticar, sino también para tratar. El endoscopio avanza por el estómago y llega a la segunda porción del duodeno, donde se identifica el conducto pancreático principal, la ampolla hepatopancreática, o también denominada de Vater, y desde ahí se canula el conducto biliar o el pancreático y se inyecta contraste para ver todas las vías presentes. Como le repito, la ictericia es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas, producto de un aumento de la bilirrubina, que suele notarse en las escleróticas, que normalmente son blancas y pueden tener un tinte amarillento. Su intensidad depende del grado del aumento de los pigmentos biliares, así como durante el tiempo. Desde el punto de vista clínico, los trastornos del vaso pueden ser por dos tipos, porque el vaso se rompe porque aumenta de tamaño. Cuando el vaso se rompe se puede asociar a trauma en el hipocondrio izquierdo, por ejemplo accidentes de tránsito, y puede acompañarse de fracturas de costillas. El vaso tiene una cápsula que es muy sensible y muy vascularizada, por lo que cuando se rompe puede sangrar y provocar choque. En cualquier traumatismo abdominal cerrado siempre debe sospecharse de lesión del vaso. Siempre que sea posible se intenta preservar el órgano, aunque muchas veces se debe retirar. Otro grupo corresponde al aumento del tamaño del vaso o esplenomegalia sin necesidad de un trauma, y pues como usted sabe que el vaso forma parte del sistema retículo endotelial y participa en la producción de eritrocitos, puede aumentar en enfermedades de la sangre como la leucemia o el linfoma, o en procesos infecciosos o sépticos, al igual que eritrocitos. Por el momento me encuentro colaborando en una jornada médica internacional en el Hospital Hilario Galindo de Retalhuleu, en donde hacemos con frecuencia este tipo de procedimientos, ¿verdad? Videolaparoscopías para pacientes de escasos recursos, por lo cual pues me emociona mucho poder comentarles que esta es una situación que será fundamental en su práctica clínica en el futuro.